Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura Historia, segundo grado. Soy la maestra Alejandra Cruz. Es para mí un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Aunque ha sido un año difícil para todos, estoy segura que continúan esforzándose para seguir aprendiendo desde sus casas a través de esta modalidad a distancia. ¿Qué tal? Yo soy el maestro Víctor Mota. Recuerden que no debemos bajar la guardia. Mantengamos las medidas de sana distancia e higiene, como el lavado continuo de manos durante al menos 20 segundos y el uso de cubrebocas de manera correcta. Al cuidarse ustedes, cuidan a los demás. La sesión del día de hoy continuaremos nuestra revisión acerca de los roles que desempeñaron las mujeres en la Nueva España. Nos enfocaremos en reconocer las características de la vida en los conventos, particularmente la de las mujeres y su relación con la educación, el arte y la ciencia de la época. Antes de iniciar con nuestro tema, les invito a tener cerca su libro de texto y cuaderno de la asignatura. También lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como las dudas y reflexiones que les surjan. No olviden compartir sus avances con su familia y profesores. Si ya están listos, comenzamos. Como vimos en la sesión anterior, dentro de la sociedad novohispana, las mujeres vivieron bajo diferentes condiciones, determinadas por el poder, el acceso a la educación y la cultura, los valores religiosos y principalmente por el estrato socioeconómico al que pertenecían. Señalamos que en su horizonte vital había dos caminos socialmente aceptados, el matrimonio o la vida religiosa. La sesión de hoy nos enfocaremos en revisar las características de la vida conventual femenina. De acuerdo con Rosalba Loreto, los conventos femeninos surgieron de la necesidad de albergar y educar a españolas y criollas que, por vocación, orfandad o pobreza, no habían contraído matrimonio. En la Nueva España se fundaron 57 monasterios femeninos de diversas órdenes en ciudades principales como Puebla, Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara, Antequera, hoy Oaxaca, Mérida y la Ciudad de México. La fundación y patrocinio de los conventos femeninos tuvo estrecha vinculación con los sectores sociales más adinerados, para quienes la vida religiosa brindaba la certeza de que en los conventos se resguardara la castidad y pureza femenina de sus descendientes. Tener una monja en la familia era sinónimo de prestigio social. Por ello, era común que familias españolas y criollas ingresaran a sus monasterios a sus hijas, hermanas y madres viudas. Un ejemplo de este fenómeno es la fundación del convento de San José de Gracia en la Ciudad de México. De acuerdo con Nuria Salazar, el convento fue patrocinado por Fernando Villegas, rector de la universidad, con la intención de que allí profesaran sus 8 hijas y su suegra. Otra fundación particular fue la del convento de Jesús María, también en la Ciudad de México. De acuerdo con algunas fuentes, entre las que destaca el texto Paraíso Occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora, el monasterio fue fundado en el siglo XVI por instrucción superior del rey de España, Felipe II, para poder albergar allí, con la ayuda y complicidad del arzobispo e inquisidor Pedro Moya de Contreras, a su hija ilegítima, a quien había procreado con la hermana de este. La pequeña llegó a la Nueva España a los 2 años de edad. Fue bautizada con el nombre de Micaela de los Ángeles y atendida por las monjas. Poco después de cumplir 13 años, perdió completamente la razón. Los conventos femeninos eran espacios de interacción social donde convivían mujeres de distintos niveles socioeconómicos y etnias. En ellos habitaban monjas, en su mayoría de origen peninsular y criollo, y otras mujeres que ingresaban para servir, ayudar o ser educadas por las religiosas. Entre las seglares había españoles pobres, criollas, indígenas, mestizas y negras. Algunas de las órdenes religiosas novohispanas más importantes fueron concepcionistas, clarisas, que pertenecieron a la orden franciscana, agustinas, dominicas, capuchinas y carmelitas. Desde la perspectiva de los valores de la religión católica, una monja se convertía en la esposa de Cristo.
Por ello era muy importante que las aspirantes a religiosas cumplieran ciertos requisitos. Como explica Nuria Salazar, para que una joven ingresara a un convento debía estar bautizada, garantizar su virtud y limpieza de sangre, es decir, que no tuviera ascendencia judía o musulmana, manifestar su ingreso voluntario, aunque en ocasiones las señoritas profesaban por imposición familiar y no auténtica devoción. Tener 15 años de edad al momento de iniciar el noviciado y pagar la dote para garantizar su manutención. El noviciado era un año de preparación previo a la toma de hábito. Durante este tiempo se ponía a prueba la vocación de la novicia, como se denominaba a las futuras esposas de Cristo, y su capacidad para adaptarse a la disciplina del convento. Según la orden a la que se pertenecieran, las reglas conventuales eran más o menos estrictas. Por ejemplo, las concepcionistas profesaban una regla o sometimiento suave. Esto implicaba que las monjas tenían celdas particulares, podían contar con personal para su servicio y portar joyas, mientras que las teresianas, pertenecientes a la orden de las carmelitas descalzas, seguían una regla rígida que implicaba la renuncia a todo bien material y mortificaciones espirituales y corporales, como la autoflagelación. Cuando una novicia terminaba su año de preparación, se llevaba a cabo una ceremonia de consagración de votos. Este era un ritual muy solemne que representaba el momento en el que las jóvenes abandonaban la vida mundana para convertirse en esposas místicas de Cristo. A continuación, les pido que vean detenidamente las siguientes imágenes. ¿Qué observan? ¿Qué diferencias se encuentran entre las mujeres representadas? Para poder responder a estas preguntas, contamos con la participación de la alumna Carol Romero. Adelante, te vemos y escuchamos. ¿Qué tal, maestros Alejandro y Víctor? Observo que en ambas imágenes se representan monjas que portan su hábito y coronas con flores sobre sus cabezas. La religiosa de la izquierda es joven y se encuentra de pie. En una mano sostiene una palma adornada con flores y en la otra una imagen del niño Jesús. La monja de la derecha está recostada, con los ojos cerrados y en sus manos entrelazadas sosteniendo un ramo de flores. Así es, Carol. Excelentes observaciones. Los cuadros que vemos en pantalla corresponden a un género pictórico de retrato conocido como monjas coronadas. Este género surgió en la Nueva España en el siglo XVII. Se caracteriza por la representación de monjas ricamente ataviadas con coronas adornadas con flores. Los cuadros generalmente se hacían por encargo de la familia de las religiosas. Solían pintarse para conmemorar momentos importantes en la vida de las monjas, como el día que profesaban, cuando cumplían 25 o 50 años de haber ingresado al convento y en su lecho de muerte. En la imagen de la izquierda apreciamos a una monja concepcionista coronada, ataviada con el hábito propio de su orden, es decir, túnica y escapulario blanco, manto azul y estola y toca en color negro. En la imagen de la derecha observamos a otra monja, también concepcionista, en su lecho de muerte. La cabeza de la religiosa reposa sobre un almohadón blanco adornado con crespones de luto. Su hábito es negro. Sobre su hombro izquierdo descansa una palma ricamente adornada con diversas flores. Gabriela Navarro nos explica que las ceremonias de consagración eran rituales llenos de simbolismos, durante los cuales la novicia que llegaba vestida con ropas civiles era despojada de sus prendas para irse transformando en una novia ricamente vestida y adornada antes de tomar los votos y abandonar definitivamente su vida anterior para tomar públicamente como esposo a Cristo. El ritual de ordenación era iniciado con una procesión de la comunidad entera, que se dirigía hacia el coro debajo de la capilla conventual. Las monjas llevaban en sus manos velas encendidas y cantaban coros alusivos a la ocasión. Los dirigía la abadesa o madre superiora. Las monjas portaban sus hábitos de gala, joyas muy complicadas, adornos vistosos y coloridas coronas de flores. A veces eran hechas de cera o papel
Llevaban además una palma en una mano y un crucifijo en la otra. Independientemente de la orden religiosa a la que pertenecieran, las monjas siempre debían guardar 4 votos perpetuos, es decir, que debían cumplirlos desde el momento en que profesaban hasta el día de su muerte. Los votos eran obediencia. Además de obedecer las normas impuestas por Dios y por la Iglesia, debían acatar las reglas conventuales. Castidad. Como esposas de Cristo, las monjas tenían prohibido cualquier tipo de relación amorosa o sexual. Pobreza. Debían renunciar a los bienes materiales para llevar una vida humilde como la de Jesucristo. Y clausura. Una vez que consagraban su vida a Dios, no podían abandonar el convento. Incluso al morir, la clausura de las monjas continuaba, ya que sus restos eran enterrados en la cripta del coro debajo del convento. Para saber cómo se vivía al interior de los conventos, y como parte de nuestra sección Leer para reconocernos, les leeré un fragmento del texto Los monasterios femeninos, de Nuria Salazar, contenido en el tomo 2 de la Historia de la vida cotidiana en México. Dice así: por interés familiar y público de proteger ese sector dependiente de la sociedad, las comunidades se fueron fundando hacia el interior de las principales ciudades y en casas habitación adaptadas para la clausura. Dentro de los cerrados y altos muros se fue consolidando la práctica simultánea de 2 tipos de vida, uno de estricta observancia y otro de suave yugo. En el primero se encontraba un número fijo de integrantes que organizaban sus actividades alrededor del coro y el claustro, donde se diseñó una cocina para elaborar un menú común, un refectorio con la posibilidad de compartir la mesa, un ropero general, una despensa colectiva, un torno para recibir alimentos, telas y toda clase de enseres domésticos y de uso personal, un traspatio con lavadero, corral y huerta, además de los retretes, y la enfermería. En la planta alta estaban los dormitorios y la botica. El estilo de vida de suave yugo se hizo oficial en 1672 con la orden del arzobispo Fray Payo Enríquez Rivera, que establecía nuevas medidas administrativas. Una de las razones que motivó al prelado para emprender la reforma fue la precaria salud de las religiosas, que él atribuía a una mala alimentación, ya que consideraba que la cocina común en conventos tan poblados difícilmente podría satisfacer los paladares y las necesidades físicas de la comunidad. El documento de Enríquez fue un parteaguas en asuntos relacionados con la distribución de las rentas y la forma de gobierno y los gastos. Las celdas añadidas dejaron de ser cuartos individuales o dormitorios colectivos para convertirse en conjuntos habitacionales, algunos de 2 niveles, o verdaderas casas con todos los servicios: zaguán, patio, fuente, lavaderos, cocina, salones, capilla y varias habitaciones destinadas al trabajo y al descanso. Además del incremento de celdas y áreas de servicio, crecieron o se reprodujeron los espacios destinados a la interacción con la sociedad, ya que los proyectos arquitectónicos incluían un chocolatero, cuarto donde las religiosas ofrecían esta bebida a los capellanes después del servicio litúrgico, y un mayor número de locutorios para que las monjas platicaran con sus parientes y amigos. Hasta aquí la lectura. Como podemos deducir de la lectura que acabamos de escuchar, algunos conventos de suave yugo fueron tan grandes o complejos que en su interior parecían pequeñas ciudades que contaban con calles entre los claustros y las casas de las monjas. Además, había plazas, jardines, capillas, ermitas y cementerios. La organización al interior de los monasterios femeninos reproducía la jerarquía y estratificación social novohispanas. Como explica Jesús Pérez Morera en su texto La República del Claustro, jerarquía y estratos sociales en los conventos femeninos, en la cúspide de la pirámide monástica,
se encontraban las monjas de velo negro o de coro, dedicadas única y exclusivamente al oficio divino, al servicio del coro, a la oración y a la vida contemplativa. Detentaban los oficios más importantes del gobierno interno, como abadesas, procuradoras, celadoras, porteras, torneras, vicarias del coro, maestras de novicias, sacristanas y enfermeras. Algunas de ellas, gracias a su alto rango social, habían recibido una instrucción superior a la media, que las capacitaba para llevar la complicada administración de los conventos, los cuales manejaban numerosas rentas y préstamos. En la escala intermedia se encontraban las monjas de medio velo o velo blanco, que profesaban con la mitad o parte de la dote y alternaban el rezo y el coro con el servicio a la comunidad. En el escalafón inferior se ubicaban las legas, conversas o donadas, también llamadas mozas de servicio. Entraban por caridad o pagando una moderada cantidad para su dote y alimentos. Ellas eran las encargadas de los oficios humildes, es decir, de la limpieza del convento. Para entrar como moza no era necesario probar limpieza de sangre, ni tener la instrucción mínima exigida a las novicias, lo cual convertía el trabajo dentro del convento en una solución para la existencia de una mujer sola. Los conventos también eran espacios en los que se experimentaba una cultura política que permitía a las monjas de velo negro votar y ser votadas. Entre ellas se elegía a la prelada del convento, que también recibía el nombre de priora o abadesa, quien ostentaba el cargo de mayor importancia y autoridad. De acuerdo con las normativas decretadas en el Concilio de Trento, la abadesa electa debía cumplir con los siguientes requisitos: tener 41 años de edad mínima, contar con 8 años de ejercicio religioso como monja con todos sus votos, haber nacido legítimamente en el seno de una familia cristiana, conservar su virginidad, no tener condenas por delito público, nunca haber estado casada, encontrarse sana de vista y oído y no tener más de 2 hermanas en el mismo convento. Las monjas que tenían derecho a voto participaban en la elección de la abadesa y en cualquier otra decisión o acuerdo en el que se tomara consulta a la comunidad. Cada 3 años se elegía una nueva abadesa. Esta rotación permitía que las monjas se adiestraran en los distintos oficios y labores al variar sus obligaciones cada vez que cambiaba la autoridad. El proceso de elección de la priora se desarrollaba de la siguiente manera. Las monjas electoras escribían en una cédula el nombre de la religiosa por la que votaban y la depositaban en una urna. Después, el prelado y otros sacerdotes que fungían como escrutadores, sin entrar al convento, realizaban el conteo de los votos. Si ocurría que el número de cédulas era superior al de las votantes, se quemaban y se realizaba nuevamente la votación. A la nueva abadesa le correspondía nombrar a las celadoras, quienes se encargaban de recorrer el convento para vigilar que se guardase el orden, y la procuradora, elegida entre las religiosas más antiguas, su función era la de resguardar los bienes temporales del convento. Al vivir enclaustradas para preservar a las esposas de Cristo de la vida mundana, las monjas tenían contacto con el exterior solo a través del locutorio y del turno. El primero era una sala delimitada por rejas dobles de fierro donde las religiosas podían recibir visitas con las que se comunicaban a través de una pequeña ventana. Las pláticas en el locutorio no eran privadas, pues había monjas escuchas, que tenían como función escuchar las conversaciones para asegurar que no hubiese palabras, gestos o alguna otra cosa digna de censura y represión. El torno era un mecanismo giratorio a través del cual se recibían los abastecimientos del convento. Estaba diseñado de tal forma que la persona que se encontraba al exterior no podía ver a la monja tornera encargada de la recepción de las mercancías. En el interior de los conventos también se llevaban a cabo métodos terapéuticos como las sangrías para el tratamiento de ciertos padecimientos. Las monjas enfermeras se encargaban del cuidado de las religiosas, aquejadas por algún mal.
administraban infusiones y purgas, y en algunos casos, como en el convento de Regina Coeli de la Ciudad de México, se preparaban remedios y medicinas que consistían en unos polvos purgantes que se vendían al público con una fórmula exclusiva de las religiosas, igual que el agua contra el mal de ojo, que se repartía de forma gratuita. Aunque la entrada de varones a los monasterios femeninos estaba prohibida, salvo en las visitas arzobispales y para la construcción de las celdas, en ocasiones se autorizaba el acceso a la clausura de un médico y del barbero sangrador, siempre y cuando existiera una causa de fuerza mayor que justificara su presencia. En los conventos, además de los rezos y la instrucción de las niñas, se realizaban otras actividades como el bordado y la confección de prendas que las monjas elaboraban, ya fuera para uso propio, para regalar o porque eran un encargo. Incluso hubo religiosas como Sor Marina de la Cruz que realizaron trabajos de albañilería. De ello da cuenta Carlos de Sigüenza y Góngora cuando señala: no solo se contentaba con asistir continuamente a los oficiales, sino que el que constituyéndose por jornalera, como uno de ellos, los ayudaba en todo lo que hacían con fervor grande. Ella misma daba las piedras, ripiaba las paredes, batía la mezcla, disponía los andamios, y como el trabajo con que se ocupaba en esto era excesivo, su edad mucha, su debilidad bastante, sus fuerzas ningunas, y los soles que por ello pasaba vehementísimos, dentro de pocos meses le llegó a faltar la salud. Para conocer más acerca de las actividades que las monjas realizaban al interior del convento, veamos y escuchemos el siguiente video. En los conventos, las monjas realizaban una vida religiosa intensa, pero también desarrollaban actividades en el campo de la literatura, la música y las artes. Las ricas bibliotecas de los conventos brindaron a las mujeres la posibilidad de leer y estudiar. Este era uno de los atractivos para que muchas mujeres desearan sumarse a la vida conventual. Esa cultura fue expresada en las obras que escribieron como cronistas, biógrafas, poetas, místicas y teólogas. Junto a la figura singular de Sor Juana Inés de la Cruz, hubo otras grandes escritoras en muchos de los conventos femeninos. La música tuvo un gran desarrollo, pues era parte importante de la liturgia. La importancia era tal que a las jóvenes que poseían conocimientos musicales se las eximía del pago de la dote, obligatorio para todas las demás. En los conventos hubo monjas violinistas, arpistas, flautistas, organistas, clavicordistas y compositoras. En algunos casos, las pericias de las ejecutantes eran tan valoradas que a sus interpretaciones en las iglesias acudían obispos y virreyes como si fueran conciertos. A pesar de vivir recluidas en los conventos, las monjas no vivían completamente aisladas de la sociedad. A través de las dobles rejas de los locutorios podían conversar con los visitantes, ya fuesen familia, amigos o personajes ilustres. Los visitantes mantenían al tanto a las monjas de lo que ocurría en el reino. También las visitaban los que deseaban saborear algunos de los productos típicos de la cocina del convento o los que querían encargar algún bordado. Como pudimos ver y escuchar en el video, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien poseía una biblioteca particular y se dedicaba al estudio y la escritura, fue extraordinario, pero no aislado. Asunción Labrín señala que la escritura entre algunas monjas fue una práctica común, quienes, a partir del diálogo que sostenían con sus confesores, produjeron textos biográficos, autobiográficos y epistolares principalmente. Algunas también cultivaron otro tipo de escritura, como la poesía, los ejercicios espirituales y algunos tratados místicos, hasta pequeñas obras teatrales. Solo una monja excepcional, como Sor Juana Inés de la Cruz, pudo escribir en todos esos géneros. A lo largo de la sesión pudimos constatar que los conventos femeninos eran auténticos microcosmos en los que se reproducían los valores y prácticas sociales. Se constituyeron como espacios seguros y cerrados para sus habitantes, donde pudieron acercarse al conocimiento científico, a la literatura y la escritura, cultivar el arte, experimentar la gastronomía y participar de procesos electorales. Ahora los invito a escribir una breve narración en la que expliquen cómo era la vida cotidiana de una monja en el virreinato de la Nueva España.
Imaginen que viajan en el tiempo y pueden observar todo lo que ahí sucedía sin ser vistos por nadie. No olviden compartir la actividad con sus profesores. Antes de despedirnos, veamos qué pasaba en otras partes del mundo mientras esto sucedía en la Nueva España. La botánica francesa Jeanne Baguet fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo, disfrazada de hombre. Tras casi 10 años navegando y visitando distintas regiones, Baguet regresó a París en 1776 con 30 cajas selladas que contenían 5.000 especies de plantas recolectadas durante su viaje alrededor del mundo, de las cuales 3.000 de ellas eran nuevas. Además de las obras y autores mencionados a lo largo de la sesión, pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, los invitamos a revisar el libro Las Esposas de Cristo, la vida conventual en la Nueva España de Asunción Labrín, y Paraíso Occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.